Me puse el vestido azul de mi mamá y con unos alambres que hay en el cuarto de atrás hice una corona y me la acomodé en la cabeza. Intenté ponerme unos zapatos de tacón, pero yo que no iba a poder caminar. Entonces desistí y quedé descalzo. El cobrete lo cogí en una carterita que la sirvienta había olvidado. Eso fue todo. Era suficiente. Salí al patio, bajo la luz del farol empecé a caminar. Saludaba batiendo la mano derecha y sonreía mucho. A veces imaginando que me gritaban que era la más linda. La reina más linda de todas decía gracias, gracias y tiraba besos. Una semana antes lo había aprendido. Esperanza Gallón, de Zorita, Colombia, había venido a girar todo. Nadie se perdió su paso por las calles. Iba una carroza grandísima antecedida por la banda municipal. Así como yo sonreía, batía la mano derecha, tiraba besos y decía gracias, gracias. A mí me miró, sí. Un poco antes de que el speech llegara a la estación de ferrocarril, le grité un piropo que ya una persona le había dicho y que ella parecía haber ignorado. No hay sonrisa más linda que la tuya. Entonces me tiró un beso y después dijo a los gritos algo que me sonó como tan lindo, gracias. La aseguran de todo el desfile, pero no tuve ni la plata ni la edad para ir al baile de gala que celebré esa noche en el Hotel Tocarema. En el patio de mi casa pude imaginar a Esperanza de traje largo, bailando el vals con el alcalde y los militares. Eso hice. Yo fui ella. Con el vestido azul de mi mamá y la corona de alambres en la cabeza bailé. Y después muy derecho, con la espalda muy recta, me senté en un butaco frente a una vieja mesa desbaratada y sentí que era reina y que cenaba las más raras delicias mientras todos los asistentes me miraban. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida a una conversación sobre un libro que ha sonado mucho y con razón. Este libro se llama Los Gritos. Fue escrito por el escritor colombiano Andrés Arias y tiene una particularidad, y es que vuelve a través de unos cuentos sobre la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, una figura central y a la vez extrañamente poco narrada por la literatura colombiana. Para quienes nos escuchan desde afuera y de pronto no tienen tan clara la historia colombiana del siglo XX, Gustavo Rojas Pinilla fue un militar, ingeniero civil y político colombiano, nacido en Tunja en 1900 y muerto en 1975. Llegó al poder el 13 de junio de 1953 mediante un golpe de Estado contra el gobierno de Laureano Gómez, en medio de una profunda crisis política y de la violencia bipartidista. Gobernó Colombia hasta el 10 de mayo de 1957, cuando entregó el poder a una junta militar. Su gobierno suele recordarse de manera ambigua. Por un lado, impulsó obras de infraestructura, proyectos de modernización, vivienda y televisión público y ciertas reformas sociales. Pero por el otro, fue un régimen autoritario, con censura, represión política, persecución a opositores y graves episodios de violencia. Después de su caída, siguió siendo una figura influyente. Fundó la ANAPO y fue protagonista de la polémica elección presidencial de 1970, cuya disputa alimentó el nacimiento del M-19. Esta es la figura sobre la que Andrés Arias vuelve a través de los cuentos. En esta conversación hablamos sobre la novela del dictador de amplia fama en América Latina, de archivos, testimonios, rumores, casas, cementerios, censuras, corrupción y memoria. Arias, que quede claro, no escribe una biografía de Rojas Pinilla. Abre varias puertas para escuchar cómo una dictadura quedó repartida en voces, mitos y escenas íntimas de la historia nacional colombiana. Andrés Arias nació en Bogotá en 1977, es periodista, escritor y magíster en literatura de la Universidad Javeriana. Ha publicado artículos y reportajes en distintos medios colombianos, fue editor general de la revista Credencial y lideró actividades culturales de la Biblioteca Nacional de Colombia. Ha desarrollado proyectos de curaduría e investigación para el Banco de la República y la Biblioteca Luis Ángel Arango. Es autor de las novelas Suicídame, Tú que deliras y Lorenza y nada más. En Los Gritos, publicado por el Fondo de Cultura Económica en la colección Tierra Firma, aborda esta dictadura que les queremos traer también para escuchar cómo el pasado, en muchos casos, habla sobre el presente. No olviden que este capítulo, como todos los anteriores, fue editado y producido por Natalia Latorre Amarillo. Bienvenidos. Andrés, bienvenido a Paredro. Muchas gracias. Es un gusto estar acá, es un placer. Al fin lo logramos, al fin pudimos. Al fin pudimos y además porque tenía usted que pasar por acá, Andrés, luego de la publicación de su colección de cuentos Los Gritos, publicado por Fondo de Cultura Económica en Tierra Firme, un nombre muy sugestivo para esa figura que usted visita, como es la figura de ese dictador colombiano, Rojas Pinilla, que como vamos a estar hablando acá, creo que vale la pena la pregunta de
¿Cuál es el lugar que tiene? ¿Dónde ha estado y cómo se ha escrito? Algo me comentaba usted ahorita antes de prender micrófonos. Por eso, Andrés, quisiera que entráramos un poquito a saco sobre una figura que siempre ha perseguido la literatura latinoamericana, sea por literatura, sea por historia, y creo que últimamente por presente, que es la figura del dictador. ¿Cuándo se empezó usted a interesar por esa figura? No lleguemos todavía a Rojas Pinilla, a no ser que usted me diga, es que Rojas Pinilla fue el que me hizo interesar en la figura del dictador. Pero ¿en qué momento sintió usted que había una fortaleza en esa figura tan importante y que pues muchos de nosotros leemos y reconocemos siempre como ese sempiterno patriarca? Yo creo que eso empezó hace unos 22 o 23 años en la maestría en literatura, en clases con Conrado Zuluaga, que le llaman novelas de dictador. Creo que ese interés viene de por ahí, ese interés por los dictadores. Y ahí aparecía la pregunta, bueno, si en Colombia hubo un dictador, ¿por qué nadie escribe sobre él? Esa pregunta apareció por ahí hace unos 23 años. Y como contaba yo alguna vez, yo soy acumulador, yo compro muchas cosas. Yo doy mucho las pulgas, compro documentos, arte, piezas, colecciono muchas cosas y empecé a coleccionar cosas relacionadas con Rojas Pinilla, que tuvo una, digamos, una memorabilia muy importante porque tuvo una oficina de propaganda muy, muy fuerte, manejada por el señor Arango. Entonces, empecé a comprar cosas de la dictadura de Rojas Pinilla sin saber qué hacer con eso, sin saber para qué. Pero ese interés como, oiga, ¿por qué saca una dictadura? Y yo veo que una dictadura compleja, con claros y oscuros, con cosas buenas y malas, con escándalos, con mitos, como el de la masacre de los estudiantes, o la Plaza de Toros, ¿por qué nadie le metía el diente? Esa es la pregunta que fue apareciendo y se fue forjando durante más de 2 décadas en mí, hasta que me lancé. Y volvamos un poquito a esa figura, a esas clases con Conrado Zuluaga. Yo, por ejemplo, aprendí de la figura del dictador con Claudia Montilla en la universidad. Ujú. ¿Qué recuerdos tiene de esa literatura? Es decir, cuando uno lee esa literatura, además hace 20 años, estamos hablando comienzos del 2000, más o menos, ¿cuáles son esos referentes que se le quedaron a usted o que usted ahorita detecta que pudieron aparecer para poder establecer eso que hablaremos, entre ese equilibrio tan bien llevado entre el rigor histórico, pero al mismo tiempo el rigor literario, porque no deja usted de elegir el cuento como el dispositivo o el formato para desarrollarlo? ¿Alguna sombra que usted haya detectado que se le haya quedado metida como lector? Entramos al dictador, fue una cátedra de Vargas Llosa, entramos por ahí. Y hacía poco estaba publicada la fiesta del Chivo. O sea que entramos por ahí, por la fiesta del Chivo, entramos el tema del dictador. Y a mí me interesa una cosa que aquí es un componente importante en los gritos, que es que en la fiesta del Chivo, Balaguer, que fue el presidente que fue dando reemplazo cada ratico durante mucho tiempo en la dictadura de Trujillo, estaba vivo cuando Vargas Llosa publicó el libro. Y para eso es muy importante, porque hay páginas y páginas dedicadas a contar a Balaguer. Y uno siempre pensaba que cuando uno hacía, digamos, novela histórica, por decirlo de algún modo, siempre hablaba de algo que había, de alguien que había estado en el pasado, que ya estaba muerto. Y dije, no, aquí está, es interesante cómo que Vargas Llosa habla del pasado, pero con gente que está viva. Y eso para mí fue un referente que me quedó por ahí sonando y que tiene que ver, por ejemplo, con el primer cuento de mi libro, que es cuando yo entro a la casa de Rojas Pinilla y me encuentro con la hija de él que está viva. Esa ficción con gente que está vivo me parece un referente que dije, eso algún día lo quiero tomar o me quedó en la cabeza quizás de un modo más inconsciente, quizás no era muy consciente de lo que estaba pensando, pero eso me quedó por ahí. Entonces, por ahí entramos a las nuevas de dictador, pero la fiesta del Chivo fue muy importante, como en una forma de entrar al tema del dictador y creo que hay muchos recursos formales y demás que yo me robo para mi libro de los gritos. Es muy interesante que traiga Vargas Llosa y la fiesta del Chivo, porque precisamente el año pasado en el festival Mar de Palabras, en la primera edición, me acuerdo que gracias a Frank Baez y otros nos hicieron un tour por Santo Domingo mostrándonos esas partes en las que transcurría la novela, donde le dispararon a Trujillo y todo. Pero un punto muy interesante que a mí me pareció de alguien que estuvo con Vargas Llosa en uno de esos primeros viajes que él hizo a República Dominicana. Ahorita no me acuerdo exactamente por qué lo hizo, pero no tenía que ver con la novela. Fue en ese viaje en el que él empezó a escuchar las historias de Trujillo y Mm. empezó a escuchar y ahí surgió la primera pregunta de ¿por qué nadie ha escrito sobre esto? Que siempre Eso es está la muy idea. interesante también el tema del testimonio, es una cosa que me interesa mucho. Exactamente. Mi tesis de maestría en literatura fue sobre Arturo Lapi, sobre literatura testimonial, y soy periodista. A mí me interesan mucho las voces. Y la dictadura de Rojas Pinilla, 53-57, la gente está viva, hay mucha gente que está viva para contar cosas. Otro componente importante de este libro fue ese, oír cosas, que la gente me contara, entrevistar gente, poder sentarme con gente, digamos, ya de cierta edad,
y encontrar yo recuerdo qué. Eso yo recuerdo qué, pero es muy importante también para mi libro. Me interesaba por eso, porque podía jalar testimonios y narraciones que todavía, que no era solamente la del libro de historia, o la del documento, o la del trabajo del sociólogo o el antropólogo, sino la gente común que me podía contar y yo poder hacer con eso ficción. Eso también me interesaba mucho. Me recordó con, ahora que habló del tema de Vargas Llosa en República Dominicana. Y eso me parece, Andrés, que es un punto de partida muy interesante, porque la estructura que usted toma en estos cuentos, es decir, la manera como se acerca a la figura, es a partir como de murmullos, ¿cierto? Es a partir de murmullos que son gritos. Me parece que ese es un juego interesante, pero es siempre cómo se construye esa figura a partir de múltiples lugares. Pero hay algo fascinante, y es que no necesariamente es el archivo el lugar al que uno va a buscar la respuesta. No es necesariamente un libro que se base en información bibliográfica, en registros, que usted seguramente los conoce, pero creo que decide dejarlos fuera de su narrativa para involucrarse más en eso que nos está diciendo, el oído, las voces, la creación popular, llamémosla. Y la creación popular siempre tiene que ver con el mito, con el trauma, con el recuerdo o con la familiaridad. Creo que aquí hay algo muy interesante frente al archivo que usted desarrolla, además, al decidir coger cuentos. Sí, me interesaba, creo que yo nunca como que quise manejar niveles, yo toda la información la tuve y después decidí qué hacer con ella. Entonces está la información, digamos, documental, la información, digamos, de periódicos, que me interesaba mucho, revistas de la época, está la información bibliográfica, de estudios, de historiadores y demás, y está la información de las voces, los testimonios y demás. Y yo después, yo no sé a qué le habría dado más importancia, quizás en lo formal, en la forma como decidí contar, parece que le hubiera dado más importancia a las voces, pero eso no puede ser quizás no es tan cierto. Es decir, hay muchos cuentos que están narrados por la persona que le ayudó a Rojas en, la señora que conoció tal cosa en, pero eso que es un recurso bibliográfico digamos, como hacer más, como suavizar esa información, digamos, de historia, esa información, digamos, como tan rigurosa que fui encontrando, la fui como suavizando, le fui volviendo más oral, si se quiere, en los falsos testimonios que aparecen en el libro. Pero creo que es un recurso también que yo decidí usar, una trampita literaria. Pero a mí me parece que esa trampa literaria es lo que justifica toda la abordarlo literariamente. Y quiero, ya que usted menciona el primer cuento, Ella, creo que ese cuento también es una metáfora muy interesante de lo que el libro en su totalidad es. Hay un personaje que sabe que en una casa, perdón, que sabe que la casa perteneció a Rojas Pinilla. No vamos a hacer spoilers, pero vamos a contar un poquito de qué va. Y luego este personaje quiere entrar a verlo porque quiere ver lo que es. Y para eso se inventa algo en el que dice, voy a alquilar esto, de tal forma que pudiera entrar dentro de esa historia. Y luego cuando entra a la casa, se encuentra con la hija del general Rojas Pinilla, quien decide contar. Creo que hay una metáfora muy interesante de abrir una puerta e inmiscuirse, ¿sabe? Casi que colarse dentro de la historia, sobre todo entre unos relatos que han estado marginalizados y que han estado un poco puestos. Sobre eso hablaremos más adelante y intentaremos ver si usted ya ha llegado a alguna conclusión de por qué es así. Pero creo que esa metáfora del suplantar la identidad para lograr entrar en un espacio de información es en gran medida lo que hace a lo largo de todos los cuentos. Eso, lo que usted dice es muy cierto, es un buen comienzo para el libro. Cómo yo abro una puerta y me empiezo a meter en las profundidades de Rojas Pinilla, que no solo son las de las que todo el mundo sabe, o las de las políticas de Rojas Pinilla, de como sus cosas más íntimas, más privadas. También es muy yo, es un cuento que es muy yo, porque yo hago eso. Yo soy de meterme en casas, a mí la arquitectura me encanta, entonces yo soy de hacer pasar por un comprador, entrar a casas, eso es muy yo. Mis amigos cuando le digo, esto es muy usted, este cuento es muy usted, eso soy yo. Y también es como como ese, que pareció como un divertimento, ese jugar como Andrés Arias aparece en los cuentos, así lo que pasa con ese Andrés Arias sea ficción, pero ese recurso como de meterme yo, de crear un Andrés Arias que aparece no en todos, no solo en algunos, pareció como divertido, porque a veces como que la información con la que contaba era muy fuerte, era muy, sí, pues el cuento cuenta cosas muy fuertes, la dictadura cuenta cosas pues muy brutales de nuestra violencia y demás, fue como un poco como para yo divertirme, quizás, que empecé a meter a Andrés Arias, que aparece por ahí en los cuentos, y tiene que ver con algunos personajes, y resultó que es descendiente de algún personaje que está por allá en otro cuento y demás. Eso fue como un divertimento inconsciente, creo yo. Bueno, pero creo que aunque haya sido divertimento, deja una estela de sentido muy interesante que si alcanzamos ahorita vamos a explorar, Andrés.
Hay una pregunta que yo le quiero hacer después de esto. Colombia, como sabemos, y sobre todo Colombia, ha narrado muchas veces la violencia con V mayúscula, la época de la violencia, el narcotráfico, conflicto armado aquí en Paredro. Nos hemos concentrado, pero muchísimo menos esta dictadura, en realidad. ¿Por qué sintió usted o en qué momento sintió que ahí había un vacío que se podía explorar? ¿Cómo lo entendió en relación a lo que era ya un discurso literario histórico de Colombia? Es que es muy interesante porque es una dictadura de la que se crea un relato muy positivo, ¿no? Cuando la gente habla de la dictadura, habla solo cosas buenas. Esa es otra cosa que llamaba mucho la atención. Ese es otro punto para mí muy fuerte. Si oiga, fue un dictador, pero la gente dice que fue el nuevo presidente que ha tenido Colombia, no encuentra ese relato por ahí. Y solo hablan cosas buenas de lo que hizo. Y uno dice, ¿en serio? Entonces uno empieza a investigar, pues no tiene que investigar mucho. Es una sentada, cuando digo empezar a investigar, es una sentada a googlear la dictadura cualquier día, y no encuentra, no, pero está esto, pero también está esto, también está esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y de que la dictadura es como un claro oscuro, una complejidad. Hay cantidad de cosas buenas, esta obra, pero tiene que ver también con esto, con esto, con esto, y además pasó esto, y además está el testimonio de tal persona, y además pasó tal libro, y está tal investigación. Pues, oiga, Dios mío, esto es una cosa muy compleja, esto es una cosa muy grande. No es una dictadura solamente para decir, no, cosas buenas y ya, o cosas malas y ya. Esto tiene de todo para contar. Entonces, oiga, acá puede haber un libro para divertirme haciendo ficción con esto. Y hay algo ahí, Andrés, que también me parece porque, y creo que a esto es a lo que me refería antes cuando usted se involucra como Andrés Arias dentro de este personaje de autoficción o biográfico, como querramos decirlo, y es que hay un llamado, hay una correspondencia impresionante entre esto que usted está diciendo, por ejemplo, y lo que supone los tiempos que estamos viviendo. Han salido encuestas de votantes entre los 20 y 25 años en Europa, por ejemplo, que dicen preferimos vivir en una dictadura siempre y cuando tengamos libertad económica. Ahí está el modelo chino también, y quedó Trump, y hay un auge en muchos aspectos de elegir a potenciales dictadores bajo cierto encantamiento de nos va a ir mejor. Algo que haya traído usted o que haya pensado a partir de esto. Y las dictaduras además uno encuentra en general, pero hablemos de las dictaduras latinoamericanas, hacen muchas obras, y dejan obras monumentales, porque además una forma de robar, de quedarse con plata haciendo obras. Hace un puente, un edificio, una cosa brutal, una cosa que la gente no va a olvidar, es la gran carretera, y con eso me quedo con el 5, con el 10 o con el 15 o con el 20%. Algo típico de las dictaduras latinoamericanas son las grandes obras que quedan así como para que nadie las olvide. Y además son populistas, y además la economía se mueve. Entonces, mucha gente, como dice usted, dirá, no importa. Yo prefiero perder una cantidad de libertades con tal de tener esto. Entonces, creo que eso uno lo encuentra mucho en las dictaduras y lo encuentra en la dictadura de Rojas, ¿no? Además, la dictadura de Rojas creo que no fue una dictadura tan violenta como otras dictaduras. Si uno lo compara con, yo qué sé, con Videla, con Trujillo, no fue una dictadura dedicada a matar, creo que fue una dictadura más interesada en la plata. Creo que a Rojas le interesaba más la plata que otras cosas. ¿Por qué no nos desarrolla un poquito esto, Andrés, y que de su boca la gente y la audiencia nos entienda un poquito ese contexto particular en el que llega Rojas, por lo que presumo queda cierta imagen liberadora y positiva y benévola, ¿no? Que rescata la historia o que intenta rescatar como el mal menos malo que haya permitido que se nos cree esta imagen de un dictador desde lo positivo y como usted acaba de decir, como uno de los mejores presidentes de Colombia. Eso también tiene que ver con los antecedentes, ¿no? Venimos de Ospina Pérez, Laureano Gómez y Urdaneta. Entonces la seguidilla es horrible. Veníamos de una violencia terrible. Entonces en el gobierno de Rojas las cosas se suavizaron. Entonces creo que una cosa que hace la gente vea al gobierno de Rojas como bueno es que se le compara con. Entonces la gente dice, no, pues que mire lo que veníamos antes. Ospina Pérez, Laureano Gómez y Urdaneta es una cosa brutal y es cierto. Entonces, eso como que impide otra cosa que pensaba yo el otro día, también es el Frente Nacional. Se cae Rojas, sube a la Junta Militar y llega a Frente Nacional. Y hubo cierto interés del país como por reinventarse, un poco como pasó con la Constitución del 91. Ese interés como por empezar empieza un nuevo país y olvidemos todo, dejemos todo atrás. También hubo muy poco interés como por investigar la dictadura por eso, porque arrancó como un nuevo país, arranquemos una cosa nueva, al fin de estamos dejando atrás la violencia con esta idea de bipartidismo del Frente Nacional y hagámosle, y hubo poco interés por revisar la dictadura. Creo que es otra cosa que me parece importante. Hubo poco interés de los medios, sobre todo de los periódicos, de la prensa,
por investigar lo que ha sido el pasado, la dictadura. Yo lo digo en unos cuentos, en un cuento digo eso por ahí, que hay poco interés como de los periódicos de la época, liberales, conservadores y demás, por, oye, contemos qué fue lo que pasó en la dictadura. No, lo que hicieron fue como miremos para adelante, sigamos y qué bueno que arrancó para internacional y arranquemos un nuevo país. Que eso me parece que fue, digamos, bueno. El Frente Nacional tuvo sus cosas buenas, ese nuevo país que se inventaron, pero parece que hubiéramos podido haber sido más analistas de lo que está, de lo que había pasado el año pasado o el antepasado o el traspasado. Y esa ausencia o carencia de rigor, Andrés, tiene que ver de pronto con una idea que Felipe Martínez Pinzón recupera en una columna que escribe sobre su, y a quien saludamos, amigo de la casa, en la que él aboga y él dice cómo usted logra, y por eso lo cito a él, y usted desfigura y fragmenta esa imagen del dictador a partir de estas múltiples voces que lo retratan. ¿Hubo algo consciente en un juego en el que usted sabe que hay algo fragmentado en el discurso histórico que debía permanecer en el discurso literario? Ahorita vamos a hablar de las estrategias y pedirle que nos eche más chismes de cuáles fueron esos artilugios de escriba, digámoslos así, que le permiten aterrizar esto. Pero había algo absolutamente premeditado en que esa figura de Rojas no se clarificara a través de sus libros, sino que ahondara en esa oscuridad. Es que recordemos que mi libro no es un libro sobre Rojas, es un libro sobre la dictadura. Me interesa más contar lo que fue la dictadura, cómo era esa Colombia en la clase media, en la clase alta, en hombres, mujeres, desde la ficción, como contar mi versión, si se quiere, de la dictadura. Yo no quería contar a Rojas. Por eso en mi libro yo no hablo ni en qué fecha nació, ni no nació, ni su papá, ni su mamá, ni en su niñez. No, no es una biografía novelada, no es una biografía novelada, nada de eso. Es un libro sobre la dictadura. Por eso en la portada tampoco aparece Rojas. Por eso en el título no aparece Rojas, ni en el subtítulo, ni en ninguna parte. Es un libro sobre la dictadura. Y Rojas va apareciendo como fragmentado, eso me parece muy cierto. Esto aparece, mientras, así como yo quería contar esa Colombia, no solo la del poder, sino también la Colombia de la clase media, o el hombre o la mujer que trabajaba con Rojas, o las personas de un pueblo y demás. Mientras era como también cuando apareciera Rojas, contarlo como cómo puede ser Rojas de la vida diaria, qué le gustaba comer, con quién peleaba, sus relaciones sentimentales, en qué creía, sus deseos y demás. Me interesaba también cuando Rojas aparecía en el libro, contarlo como muy, muy humano, hasta el momento en que se cae mucho. Ese hombre que estaba, oiga, no pude sostenerme aquí en el poder, me voy a caer, que están en los cuentos, eh, contarlo de una forma muy humana. Es un libro sobre la dictadura, no es un libro sobre Rojas. O sea que Rojas, pues Rojas se demora a aparecer también. Rojas habla por allá, al final nos cuenta, creo que es en Motivo Viajando Botas que al fin Rojas habla, de esto nunca había hablado, creo. No, yo creo, yo estoy de acuerdo, pero lo que uno sí siente y que creo que se construye muy bien es que no hace falta que esté de cuerpo presente para que el fantasma lo cubra Eso es todo, cierto. Por ahí ¿cierto? fantasma todo el tiempo, eso está por ahí. Exacto, hay un fantasma y es muy interesante, Andrés, porque muchos escenarios de su libro no son necesariamente escenarios de la historia nacional, aunque ahorita hablaremos de algún par, sino que son espacios mucho más íntimos. Son habitaciones, oficinas, casas, lugares de encierro y ciertos lugares que tiene que ver con la historia de las costumbres, me atrevería a decir. ¿Cómo fue el proceso de poder hablar de A, pero al mismo tiempo de B? ¿Sí me explico? ¿Cómo reflejar el ánimo y el espíritu de una época a partir de la intimidad de sus personajes? Creo que esa es una de las grandes cosas y que le da a usted la razón completamente al decirnos, mi libro no es sobre Rojas únicamente, mi libro es sobre o lo que Rojas hizo, o cómo Rojas se vivió, o cómo O la rompió un dictadura, tejido. la Colombia de la dictadura. Esa pregunta me lleva a pensar que para mí es muy importante, para mí son muy importantes los lugares donde suceden las historias. Lo explico. Yo no tengo un cuento armado de estos de la dictadura de Rojas Pinilla, no tengo un cuento armado hasta que voy al lugar. Cuando yo voy al lugar en el que sucedió la cosa, ese hecho, esa trama, cuando conozco ese lugar, es que entiendo el cuento y empiezo como a clarificarme el cuento. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy al apartamento en el que se quedó Rojas cuando se quedó aquí en Bogotá, cuando vino a que lo juzgaran, que son los cuentos, cuando yo estuve ahí, ya entendí el cuento. O cuando yo no pude ir a Guerrazamba, que es uno de los cuentos que sucede allá en el Caribe colombiano, cuando me enviaron todas las fotos, los videos, las medidas, cuánto medía cada pared, cuánto medía cada ventana, dónde cada tal y tal cosa, cuando vi ese video, entendí el cuento. O por ejemplo, yo en la casa de Rojas nunca pude entrar. Entonces fue que en metrocadao.com vi unas fotos.
Cuando vi esas fotos, hice un plano de la casa. Cuando tuve el plano, pude entender mi cuento. Para mí, yo no sé, para otros autores debe ser diferente, pero para mí el lugar es muy importante. Yo cuando entiendo el lugar, cuando sé dónde sucede y cómo es el lugar, entiendo el cuento que voy a contar. No sé si le respondí, creo que me fui por otro lado, pero Pero creo que está es muy, interesantísimo, sí, pero para está mí muy interesante eso. por ejemplo, ahora lo que estoy escribiendo, que no contaré la chiva de para dónde voy, cuando fui a la casa, a la que suceden muchos hechos, que ya la casa está todavía en pie, una casa con, entendí que tengo una novela ahí, pero eso, para mí los lugares son muy importantes, como el sitio. Cuando yo voy al sitio, entiendo mi historia. Pero eso me parece muy interesante, Andrés, porque los lugares son las historias que nos traen y, y además siempre, más en un país como Colombia, en el que tantos lugares también han tenido de repente o se han consolidado como estas mitografías y fábulas, me refiero a lo que era la casa de Pablo Escobar, lo que es la Hacienda Nápoles, es decir, cómo estos espacios determinados crean unas narrativas y me parece muy interesante que usted se nutra precisamente de los rumores silenciados que quedan de los espacios. Eh, es una manera que a mí me parece muy interesante de referirse al archivo, que es lo evidente y es lo que se pone y lo que se ensalza y se pone en primera fila. O a veces me pasa al revés. Yo escribí una novela sobre Carolina Cárdenas, una artista de los años 30. Y a veces la gente me pide que los lleve a la tumba de ella. Yo siempre los llevo a la tumba de ella y demás, le llevo flores a Carolina y estaba trabajando en este libro. Entonces, mientras esperaba a un artista que quería que lo llevara a la tumba de Carolina, Yo creo que también tiene algo que ver, Andrés, si usted me dirá si estoy en lo cierto, y es que los espacios, es casi como si los espacios contuvieran los rumores y el archivo no contempla siempre el rumor. Y aquí ya es una pregunta técnica sobre lo que supone uno acercarse a la historia, ojo, desde la literatura. Esto tiene que ser absolutamente cierto desde la ficción, porque aquí no hay una intención de una revelación histórica propiamente dicho. Pero creo que ya hay todo un, llamémoslo un statement o algo que se pueda decir sobre la relación con el archivo cuando usted se va más por el rumor que le dicen los espacios. o cuando uno, digamos, como que establece una relación entre las dos cosas, ¿no? Estoy aquí en este lugar y este lugar me está diciendo cosas, estoy empezando a oír voces, a oír rumores, Exactamente. empiezo a recordar que en tal documento está tal información o que en tal archivo está tal cosa y uno empieza a establecer esas relaciones que además para uno son muy, le dan mucha seguridad porque uno dice, oiga, estoy apegado a la realidad. Mucho estoy viendo ficción, pero estoy apegado a la realidad. Sé que estoy aquí, estoy oyendo una voz que me habla una historia, pero yo sé que en tal libro tal persona cuentan tal y tal cosa. Yo sé que en tal documento está tal y tal cosa. Yo sé que en tal parte están las palabras que él dijo cuando estuvo aquí. Pero, por ejemplo, cuando estuve en la, donde quedaba, se me olvidó cuál es la palabra, eh, donde Rojas hizo un discurso eh, hablando de que venía a defenderse. Estuve ahí y de pronto dije, yo sé que estoy en este lugar, pero sé que el discurso está completo en tal y tal parte. Entonces yo aquí no me voy a inventar nada. Yo sé que tengo el documento exacto, con las palabras exactas que él dijo. Yo sé cómo estaba vestido él porque sé con una fotografía donde muestran cómo estaba vestido él. Entonces uno empieza a establecer esas relaciones que le dan mucha seguridad para hacer, digamos, ficción histórica. Para no irse como inventar, no, uno está apegado a la realidad. Uno tiene como una estructura en la que se basa que es de documentos y de realidades, no todo es ficción. Y aquí, pero aquí sí, Andrés, nos toca la pregunta obligatoria de manual, ¿cierto? La pregunta que, sobre la que uno siempre tiene que volver y es, ¿qué papel puede cumplir o cómo lo sintió usted? No solamente también con la que ya nos dice de Carolina Cárdenas en Tú que deliras, sino también en Rojas Pinilla y me imagino que por lo que viene. ¿Qué nos puede decir la literatura y la ficción sobre la historia? Es decir, ¿cómo entendió usted ese vínculo? Ese es un tema que siempre ha pasado por acá, desde el arte de la distorsión de Juan Gabriel Vázquez, Ricardo Silva Mural, La sombra de Orión de Pablo Montoya y tantos otros que se me puedan ocurrir ahorita, que es visitar momentos históricos desde la novela. ¿Qué libertades sintió usted, pero también qué límites? Sí, hay límites porque, digamos, uno está apoyado en hechos. Yo escribo y si uno puede mirar quizá que los cuentos que conforman el libro están apoyados en hitos, ciertos hitos o ciertos hechos puntuales de la dictadura. Entonces, masacre de estudiantes, hay un cuento sobre eso. Masacre de Plaza de Todos, hay un cuento sobre eso. Caída de la dictadura, hay un cuento sobre eso. Regreso cuando llega a que lo juzguen, hay un cuento sobre eso. Ese tipo de hay como hechos puntuales y dije, acá hay un cuento y yo trabajo en torno a lo que hay en cuanto a documentos, testimonios, periódicos, información que haya, y con eso yo
Claro, es verdad, uno cuando hace ficción de la realidad, uno tiene que, como unos límites, pero son cada vez como más agradables esos límites, porque uno como que disfruta de trabajar en torno a esa realidad. Yo estoy diciendo como que la ficción permite contar lo no contado, ¿no? Permite, porque el historiador tiene como unos límites o el periodista también los tuvo, sobre todo el periodista de la época, por razones políticas y demás. Uno tiene unas libertades también muy estéticas, ¿no? Que permiten, así como tenemos límites de apego a hechos, fechas, lugares y demás, tiene unas libertades estéticas que le permiten contar quizás lo no contado. Por ejemplo, en el cuento de Los Gritos, el que le da título al libro, esa mujer que va a los campos de concentración de Villarrica, eso está contado en documentos y demás, pero no hay ninguna voz, o yo no la encontré, de alguien que se haya acercado a ver esos niños en esos potreros. Entonces es como una forma estética, artística de poder contar eso que no existe, pero que uno con la información que hay, dónde quedaban, cómo eran, cómo están escritos los potreros y demás, con la poca información que hay, con eso uno arma esa información oigo, de la impresión de una mujer viendo eso al frente. Entonces también la ficción permite contar lo que el periodismo y la investigación histórica no pueden llegar allá. Y aquí hay uno, Andrés en particular, y lo hablábamos antes ahorita de encender micrófonos, que todos hemos estado escuchando desde que tenemos muy tierna edad, desde siempre, y que de alguna manera cuando yo lo leí en su cuento, lo entendí, lo vi y lo experimenté. Y es ese famosísimo suceso en la Plaza de Toros, en que chiflan a la hija de Rojas Pinilla y luego hay una venganza sobre quienes chiflan. ¿Por qué no nos detenemos un momentico en ese, Andrés? ¿Cómo fue traer una historia que es Vox Populi, pero que nunca se ha escrito, o si se ha escrito, no está de acceso inmediato, como uno puede decir, ahí está? También cómo consistió en sacar lo que no se ha dicho, pero también reformular lo que siempre ha rondado. Claro, porque además se ha convertido como en un mito nacional, un poco como la masacre de Bananeras. Los hechos que hay gente que hasta dice que no sucedieron. Uno encuentra información que dice que la masacre de la Plaza de Toros nunca pasó, que eso nunca pasó, que eso no fue que eso no fue una masacre. Cuéntenos Porque un no nos poquito cómo fue para que la gente entienda muy bien y si nos están oyendo, usted cómo la entendió y cómo la trajo, Andrés. Ese fue el 5 de febrero del 56. Días antes la gente había insultado a la hija y al esposo, o sea, a María Eugenia y a Samuel Moreno Díaz, y había elogiado a Alberto Lleras Camargo. Entonces, esta vez la gente volvió a la Plaza de Toros, pero buena parte de la gente que volvió, según lo que yo encontré, era pagada por el gobierno para que estuviera pendiente de quién decía algo en contra de Rojas y para que además animaran al público a hablar, a gritar a favor de Rojas. Es cuando la gente empezó a decir cosas en contra de Rojas, la gente que estaba ahí, empezaron a golpearlos y demás. Entonces yo creo la figura de un niño que se llama Dubán, que es un muchacho de Girardot, al que el amante o novio de su mamá, que es un censor, que es la gente que estaba pendiente que en los periódicos y las emisoras de la época nadie hablara, nadie, no se publicara nada en contra de Rojas, tanto así que los periódicos salían con huecos, salían los periódicos que uno los fue por ahí en el Museo Nacional, hubo una exhibición sobre eso, con huecos de noticias que, en la casa, que hablaban de cosas que no les gustaba a Rojas y salieron con el hueco porque no alcanzaban a encontrar con qué reemplazarlo. Ese niño va y vive lo que fue la masacre. Entonces, no tenemos, digamos, información detallada de cómo fue la masacre. Sabemos o se dice que la gente que gritaba en contra de Rojas la mataron, pero ¿cómo fue esa masacre? Entonces yo ahí hago ficción. Yo hago ficción de cómo la gente va gritando y cómo les dan porrazos y demás y cómo los sacan toda la vuelta. Digamos que ahí entra la ficción, a contar esa masacre porque no tenemos quien nos la cuente. No sabemos cómo fue. No hay ninguna versión, digamos, o no hay así como muy detalladas de la gente que estuvo adentro y cuente cómo fue y por qué fue y demás. Entonces, la ficción que yo hago es ese niño que entra a la Plaza de Toros, se sienta sin entender nada de nada y empieza a ver lo que está pasando, cómo sacan y sacan cadáveres y cómo la gente queda gritando una cosa, cómo se ve una pelea de gritos y demás. Porque se ha vuelto como un mito nacional. Ese cuento, Andrés, me parece que es fascinante y además trae una figura que también quería preguntarle, que es la figura del censor. Además, hay una exposición en la Biblioteca Nacional que, si no estoy mal, estuvo a cargo suya, ¿cierto? De No censura, me tocó a ¿no? mí, me tocó Ah, después. Pero me pareció muy interesante ir a esa exposición para ver eso, porque no solo era que los censores, digamos, controlaban como especie de editor que salía, entonces digamos, una noticia que decía algo que no era a favor de Rojas. Entonces no puede salir, o tal palabra quítenla, tal cual, y la noticia salía, digamos, editada o censurada.
pero a veces el afán era tal que entonces llegaba a última hora, entonces, oiga, esa noticia no luego quiero pasar, salía el hueco, salió un hueco en el espacio del periódico porque mi noticia no había tiempo para reemplazarla. Entonces la figura del censor aparece por ahí en varios cuentos porque me parece una figura, digamos, impresionante de la época, ¿no? Y la figura del censor a veces nos olvida, la figura del censor estaba en la prensa escrita, pero también estaba en la radio, y también hay que hablarlo. La televisora nacional nació como un ente de difusión de la dictadura, una cosa que se nos olvida, ¿no? Hablamos de sí, Ross Pinilla trajo la televisión, lo cual es muy cierto, pero le Claro. trajo como una forma de difusión de la dictadura. Entonces también había una cantidad de controles y demás, que hay un cuento sobre eso, sobre cómo le va a Marta Trabal, de la Valencia de Castaño y demás. Oye, cuidado con lo que ustedes hablan, cuidado con a quienes invitan, porque también había censores todo el tiempo, eso no se puede decir. Les cancelaban programas de televisión, toda la cosa, porque eso no se puede decir. Que es una cosa que se nos olvida, ¿no? Que la televisión nacional nació como una forma de difusión de la dictadura. Eso está muy bueno y qué bueno que nos lo traiga. Y debo decirle, Andrés, que también en ese cuento y pensando y en ese Marta Traba y en todo lo que está contando, yo sentí una impresionante y escalofriante coincidencia con muchas de las cosas que nos están pasando ahora. Es decir, ya sabemos que hay gobiernos que hacen listados de quiénes son los youtubers, influencers que hablan bien o hablan mal. También sabemos que hay resistencia del gobierno, de los medios de comunicación, no de de todos me refiero, porque ya es una estrategia que se está llevando a cabo, de vigilar la información, de controlar la información. Y hay algo muy curioso, porque usted nos está hablando de cuestiones que pasaron en los 50, estamos en 2026, estamos hablando prácticamente hace 75 años, pero siempre está esa condena que hay cosas que las que sencillamente no pasan y que se repiten y que siempre son instrumentos de poder sobre los que los artistas van a caer, sobre quienes los disidentes van a caer, y nos recuerda que hay cosas que siguen estando ahí. Por eso me parece tan importante esa proyección suya desde la autoficción. Fíjese, de que usted, Andrés Arias, esté metido ahí porque creo que ahí hay una correspondencia con mucho de lo que nos está pasando ahora. Sí, eso es una de las cosas que yo iba descubriendo cuando iba investigando para el libro, cómo el país no ha cambiado tanto, ¿no? Cómo ciertas cosas se siguen repitiendo. La corrupción, que es un tema que aparece mucho en el libro, la corrupción del gobierno, de la política de la época, donde se parece muchísimo a cualquier gobierno corrupto de hace 10 o 20 o 5 o 10 años, de Colombia o cualquier país vecino por acá. También el tema de la censura de los intereses, digamos, de esas falsas narraciones de querer servir al país, pero por detrás hay un interés creado por otros motivos, que uno encuentra que ese político que supuestamente quiere hacer el bien al país tiene un interés por otro lado. Y lo que uno encuentra también es que cuando uno mira la historia, tendemos a ser muy de tal fue bueno y tal fue malo. Entonces uno dice, no, Bolívar fue bueno, Santander, como que siempre vamos como a la telenovela, quién es el bueno y quién es el malo. Siempre es muy colombiano. Creo que cuando uno entra a Rodas Pinheiro encuentra eso. La gente a veces mucha narrativa lo quiere contar como es que él fue bueno, pues no fue ni bueno ni malo, creo que todos matices. Si uno empieza a ver como cosas como la televisora y demás, que uno encuentra, sí, hay matices, fue una persona con matices, complejo como fuimos todos. Y eso me interesaba también que se viera en el libro. No es un libro en contra de, no es un libro que quiere descubrir tal, porque es un libro de ficción, además. Es un libro que quiere como mostrar los matices, contar que la gente no es buena ni mala, que eso es como una caricatura que hacemos de cuando, no, es que Uribe fue bueno, Uribe fue malo, es que otro es bueno y otro es malo. Pues no es así, todos somos complejísimos, y eso me interesaba contarlo. Y creo que queda muy bien plasmado y también con eso estamos apuntando y respondiendo por qué la literatura, también y por qué la ficción es un camino para entender la historia, porque precisamente hablamos desde la suspensión del juicio moral y podemos entender a las personas y a los personajes a pesar del tiempo histórico como fueron en sus circunstancias, en sus intimidades. Lo que me lleva, Andrés, a preguntarle en estos minuticos que nos quedan todavía, ¿cómo se ha recibido su libro? Es decir, es un libro sobre el que se ha hablado mucho, la crítica lo ha valorado muchísimo, acá lo recomendamos muchísimo por todo lo que la audiencia está oyendo, pero me interesa más cómo ha sentido usted la lectura por debajo del libro, ¿sí me explico? No tanto lo que dicen los críticos, que eso está muy bien, pero cómo ha sido la lectura que han tenido los historiadores, la gente de época que alcanza a vivir. ¿Es un libro que levanta ampollas, que usted siente que lo ha hecho, que aclara o que incomoda de pronto como usted lo trae, o ninguna de las anteriores y sencillamente se ha tomado como lo que es, intentar Lo que yo he echar luz sobre un encontrado episodio? Lo que yo he encontrado es que hay como un relato oficial que dice que mucho que habla de Cárdenas fue bueno,
pero que pasó en masacre de los estudiantes, como en la Plaza de Toros, con una narración muy básica, un discurso muy básico, pero cuando la gente lee el libro dice, ah, yo me acuerdo que, ahí arranca. Ah, yo me acuerdo que. Ah, usted me hubiera entrevistado a mí. Yo le hubiera contado que ahí arrancan con, uy, Dios mío, ¿cómo es que no la entrevisté? Ahí habría habido un cuento. Siento que como todos tenemos, o la gente que vivió la época, tienen como un discurso como subterráneo que lo han dejado por ahí abajo porque sienten que quizás no es políticamente correcto hablar de él o lo que sea. Ah, es que mi papá, es que mi abuelito le pasó, es que nosotros en esa época nos tocó, y arranca con un relato que no es como el oficial. Creo que quizás es muy como de la historia de Colombia, pero sobre todo tenemos como un lead, una cosita como muy básica que tenemos sobre eso, si es bueno o es malo, y se acabó. Pero cuando nos preguntan, alguien investiga más, pues hay toda una historia para contar que muestra la complejidad de lo que fue la cosa. Entonces, digamos como que más que yo notar como que a la gente le incomodo demás, lo que genera es que la gente como que recuerde. Es lo que noto yo. Más que como que, oiga, eso me da rabia porque eso no es cierto. Como usted eso de Rojas Pinilla, es como que, oiga, eso me genera un recuerdo que yo lo tenía por ahí como por allá, que lo había casi que echado al olvido. Es lo que yo más noto. O sea, que se concreta la nebulosa, por traer una cita de otra parte, ¿verdad? Que concretar todo aquello que era nebuloso, que era neblinoso, todo aquello que tenía. Andrés, para cerrar una pregunta que me parece que es inevitable. Después de estos cuentos, después de haberse metido desde el archivo, desde el diálogo, ¿hay algo que usted sepa ahora que antes no hubiera sabido sobre la violencia colombiana? ¿Hay algo que le haya permitido aprender y de pronto conectar, qué sé yo, desde temas como este suceso con lo que es la violencia en la cuadra de Gilmer Mesa o incluso en la sombra de Orión? Sí me explico cómo se inserta esta noción de la violencia dentro de nuestro discurso nacional, porque es que tiene un papel y tiene un lugar. Bueno, lo que uno encuentra es que y estaba leyendo, por esto digo, estoy leyendo el presidente que no fue, de Lucía González, sobre Gabriel Turbay, y lo que uno encuentra es que uno cree que tal es el enemigo, y mucho que tal es el opositor de tal, mucho que, por ejemplo, que Laureano Gómez y Gaitán y Gaitán eran grandes enemigos, por ejemplo. Uno cree esa idea. Laureano era el enemigo de Gaitán, es lo que uno cree. Eso es lo que no. Lo que uno va descubriendo cuando empieza a investigar, por ejemplo, para Rojas Pinilla, que me fui un poquito del tiempo, un poquito más atrás para hablar de Laureano y de Gaitán, es que lo que uno cree, los que uno cree que eran grandes enemigos y que se oponían a muerte, a veces no era tan cierto. O sea que esa idea que a veces le dicen a uno, oiga, no se mate por ellos, deje de enloquecerse por defender a Uribe, por defender a Petro y tal, lo que uno encuentra es que después, por detrás, ellos están muchas veces relacionados o tienen amistades o tienen interés en común que dependen del momento. Y que uno está aquí como enloquecido, matándose por defender a o por oponerse a, sabiendo que eso por detrás de los Estados Unidos. Eso lo encuentran mucho estudiando historia de Colombia, o al menos la historia de la mitad del siglo colombiano, que es la que yo estudié para Rojas Pinilla. Entonces, ese tema de Laureano, Urdaneta, Ospina, y después la Frente Nacional, que uno cree que hay una cantidad de enemistades, uno puede que por detrás una cantidad de relaciones entre ellos de las que uno sabe. Eso me parece que es importante como no olvidarlo, porque nos ayuda a bajar la pasión, ¿cierto? Esa idea pasional de no es que yo defiendo lo en la jeta, al que sea, porque no se deje llevar por eso, porque ellos por detrás están, o puede que hoy estén matándose, pero puede que mañana estén reunidos tomándose un cóctel porque les interesa unirse. Entonces creo que hay que bajarle a eso. Eso es como lo que yo más encuentro, o más risa me dio leyendo sobre todo de la política de la mitad del siglo XX colombiano. Creo, Andrés, que esa reflexión precisamente es perfecta para cerrar la entrevista porque lo que hace es desmontar los relatos y reconocer que todo relato muchas veces, sea hegemónico o no, tiene su agenda particular y quiere Tiene su agenda. generar sus impulsos emocionales en los demás. Y como usted lo demuestra en estos cuentos, la historia muchas veces se escribe desde las esquinas de las habitaciones y no necesariamente desde los palacios de justicia. Y eso es algo que la literatura siempre nos va a recordar, y una colección de cuentos como el suyo creo que va a poner siempre sobre la mesa a los lectores. Para nuestra audiencia hemos estado hablando con Andrés Arias sobre un libro sensacional que se llama Los Gritos, publicado por Fondo de Cultura Económica. Es nuestra gran recomendación para quien le interese la historia, para quien quiera repasar, pero sobre todo quien quiera pensar en cómo dialoga la literatura y la historia desde la autoficción, desde una increíble, que no llegamos a eso, Andrés, pero quedará desde unos artilugios de escritura y unos tecnicismos que muestran muy bien lo que es
cocinar un relato tomando múltiples ingredientes para poder llevarlo y recrearlo y echar una luz más certera sobre esto. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con gusto, delicioso estuvo. Hablamos muy rico. Claro que sí. ¿A que sí? Y por favor, cuando esa próxima esté lista, por acá nos volveremos a ver, porque siempre queda la pregunta después de esto, ¿hacia dónde llega un interés después de haber estado tan inmerso en un personaje? ¿Cómo se libera uno y cómo puede coger la pita de nuevo de otras cosas? Y esa será la primera pregunta que le haremos cuando publique su siguiente trabajo y esté por aquí acompañándonos. Gracias, Perfecto. Andrés. Y a todos ustedes, ya saben, los gritos Andrés Arias. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.